riesgo. Entonces, dentro de los factores de riesgo sí existe un riesgo hereditario, ¿no? Pero el riesgo hereditario por lo general ocurre en pacientes que empiezan muy temprano, por ejemplo, a los 40, 45 años. Parkinson juvenil, eso sí es un factor de riesgo para que su descendencia haga estudio genético. Otros factores, lo más importante, la edad arriba de 60 años, si empezamos con algún síntoma, pues sí sospechar, ¿no? De enfermedad de Parkinson, porque casi todo el Parkinson es esporádico, no es como tal una línea hereditaria de forma predominante, es por lo general esporádico. La línea hereditaria es menor, un 15-20%, incluso menos, y factores de riesgo principalmente el ambiente, el tener exposición a ambientes contaminados, a metales, a pesticidas, personas que tuvieron como mucho contacto en el campo, por ejemplo, personas campesinas con pesticidas sin protección son de alto riesgo, y curiosamente se ha hablado que incluso el tabaquismo puede ser hasta factor protector, pero bueno, esto es algo bien contradictorio y no le vamos a decir a las personas fumen, pues obviamente no, ¿verdad? Pero sí, son cosas como que unas agarran para factor de riesgo, otras agarran para factor protector, y a final de cuentas no hay algo que yo les pueda decir, ¿saben qué? Hagan esto o no hagan esto para que no les dé enfermedad de Parkinson. Desgraciadamente no hay. Pero si ustedes tienen un familiar de primer grado con enfermedad de Parkinson que empezó antes de los 60 años, sí recomendaría que empezáramos a fijarnos, ¿no? en algún síntoma temprano, o incluso si es muy característico que toda la línea familiar tiene Parkinson, y hacer la prueba genética. Esto para pronóstico, principalmente nos habla de pronóstico y de un manejo temprano, ¿ok? Pero como tal, algo así establecido no hay todavía. Primer episodio donde escucho tabaco, factor protector. Controversial. Sí, controversial. Sí. Bueno, supongo que no debe ser el tabaco per se, ¿no? Debe de haber alguna sustancia en el tabaco que sea lo que se asocia. Sí, realmente los estudios que se han hecho no han sido como tan extensos, pero se ha visto como que como que se predomina un poco que las personas fumadoras empezaron con síntomas no tan severos o a edades más tardías. Entonces sí, muy controversial. No es algo que recomendemos, pero está en la literatura, o sea que el tabaco puede asociarse a algo protector, pues sí, ahí está. No, porque hay otras cosas. Sí, entonces bueno, son como detalles curiosos, ¿no? de la investigación que se ha hecho para la enfermedad de Parkinson, que desgraciadamente sí es una enfermedad que afecta a varias personas actualmente. ¿Y cómo es que llegan al diagnóstico? ¿Qué pruebas o estudios tienen que hacer para decir, en Parkinson y en general en todas las enfermedades neurológicas todo es la clínica, que eso también es algo muy bonito de la neurología, que afortunadamente todavía no nos desplazan los estudios de laboratorio y demás, la clínica. Cuando nosotros tenemos una clínica muy sugestiva, lo llamamos síndrome parkinsónico, porque engloba lo que ya mencionamos, la bradicinesia, la rigidez, el temblor, problemas de la marcha. Ya cuando nosotros tenemos este síndrome parkinsónico, de las cosas más comunes es la enfermedad de Parkinson, casi el 80% de la enfermedad de Parkinson. Pero para poder decir que es enfermedad de Parkinson tenemos que descartar que no sean otras causas, porque también hay otras cosas que nos pueden generar estas alteraciones de movimiento: infecciones, tumores, infartos cerebrales en las regiones que se encargan de los núcleos del movimiento, deficiencias de vitaminas, acúmulo o depósitos de ciertos metales, y tenemos que hacer una resonancia magnética, que es como ahorita como la primera línea de estudios para descartar otras causas. Después de descartar las otras causas con nuestro síndrome parkinsónico, ya nuestro diagnóstico es casi certero. Sin embargo, no es la única forma de hacer el diagnóstico. Tenemos tanto elaboración de estudios moleculares como el PET el PET FDG, que en México es como lo que más tenemos a la mano, y también podemos hacer estudios moleculares, pero en enfermedad de Parkinson los estudios moleculares se enfocan más en genes específicos para ver si hay como tal riesgo de tener Parkinson, pero no como tal para el diagnóstico. Entonces realmente no tenemos muchos estudios avanzados al alcance para hacer el diagnóstico más que la clínica.
Entonces ese es eso, la clínica. ¿Y dirías tú que el Parkinson tiene, vaya, o sea, el factor de riesgo predeterminante y mayor es la edad? O sea, es como... Es de las cómo cosas... se distribuye, por ejemplo, ¿no? Sí, es de las cosas que sí tiene mayor peso, porque a final de cuentas el cerebro mayor tiene más riesgo de... inflamación. También nuestros factores de riesgo que tuvimos durante toda nuestra vida implican, ¿no? Ser obeso, bueno, aquí en el caso no fumadores, pero hipertenso, tener problemas de hipercolesterolemia. Eso es un factor para que el cerebro sufra estrés oxidativo y genere muchas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si la edad, cuando no tuvimos un estilo de vida saludable, es lo que más peso tiene. Creo que eso y los factores de riesgo, por ejemplo, si es una persona que tiene un síndrome metabólico descontrolado, si nosotros lo detectamos al mismo tiempo que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, sí podemos hacer que mejore, ¿no? O sea, el mejorar estos factores de riesgo pudiera hacer que el paciente mejore. Si nosotros somos una persona de, no sé, 70 años que es obesa, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, y aparte, bueno, la edad sí nos puede generar tener este factor de riesgo de Parkinson a comparación de una persona de la misma edad que no tenga estos factores de riesgo negativo, ¿no? Entonces, creo que todo, si lo ponemos como en una balanza de a quién dirigir este tipo de pláticas, a veces decimos, bueno, lo vamos a dirigir a las personas arriba de 60 años, pero creo que debe ser a gente joven, porque nuestras decisiones a final de cuentas implican en nuestra salud cerebral a futuro, ¿no? Y no lo vemos porque no son cosas que se observan hasta que ya nos da síntomas.